El mar, vasto y uniforme, parece una fuente inagotable de recursos en toda su amplitud. Pero no es así. Al igual que en tierra, en el mar hay desiertos y páramos estériles al lado de praderas submarinas y bajíos rocosos y llenos de vida, capaces de sostener toda una comunidad de pescadores. Hoy, en nuestro recorrido, visitaremos Cudillero, en Asturias, una población de pescadores que apareció en función de la riqueza de sus caladeros. Sin dejar el Cantábrico, iremos a Fuenterrabía, en el País Vasco, para ver cómo se pesca en estos caladeros próximos a la costa. Luego, a San Vicente de la Barquera, en Cantabria, donde se elaboraron las primeras normativas pesqueras documentadas. Y de Cantabria pasaremos a Cataluña para observar el trabajo artesanal de un palangrero de Blanes. Evocaremos también el antiguo sistema de transporte del pescado hacia el interior a lomos de mula. Más tarde saldremos con una embarcación de Ondarroa que utiliza un palangre denominado piedra bola. Y para terminar, visitaremos uno de los grandes palangreros que van a gran sol, capaces de calar hasta 20.000 anzuelos. Descubrir los caladeros productivos que orlan la costa fue una tarea larga y laboriosa para docenas de generaciones de pescadores. Como ahora Juan y Benito, los viejos pescadores recorrían el litoral en frágiles embarcaciones, sin más referencia que los accidentes costeros y tanteando aquí y allá, de fracaso en fracaso, hasta que un buen día descubrían un candil repleto de besugos, merluzas y congrios. Entonces tomaban marcaciones mirando la costa, alineando un cerro con un bosque, una ermita con una playa, y con los cestos llenos regresaban a puerto, decididos a guardar el secreto en su memoria. Pero las buenas pescas reiteradas les delataban y muy pronto la noticia recorría el litoral. Si el caladero descubierto era de grandes dimensiones, cientos de pescadores acudían a él para explotarlo. Y a menudo estos hombres con sus familias acababan asentándose en la costa más cercana, creando una nueva comunidad. La villa asturiana de Cudillero es un buen ejemplo de población nacida como respuesta a unos ricos caladeros próximos. Desde un punto de vista urbanístico, el lugar elegido por los pescadores para fundar el pueblo no pudo ser menos apropiado. Con calles empinadas y casas colgadas de la montaña, unas encima de otras, y a lo largo de un barranco, parece un capricho absolutamente insensato. Pero las merluzas y los besugos estaban ahí delante, en los caladeros de la Maruca, Calafrío y el Rebeón, y valía la pena estar cerca de ellos. Una vez hecho el esfuerzo de levantar la comunidad, los pescadores de Cudillero pensaron que tenían que cuidar sus caladeros, que eran su fuente de vida, y decidieron controlar las capturas. Todas estas embarcaciones fondeadas en el nuevo puerto de Cudillero utilizan para pescar unos aparejos muy sencillos, maniobrados con cañas que limitan el número de capturas. Hace mucho tiempo que renunciaron voluntariamente a los aparejos cargados con numerosos anzuelos, por temor a causar un daño irreparable en sus caladeros. A más de 400 kilómetros de distancia, algo muy parecido pensaron los pescadores de Fuenterrabía. Su forma de trabajar es idéntica a la de los pescadores asturianos de Cudillero, ya que unos y otros persiguen el mismo fin: proteger los cantiles que les dieron vida. Terminadas las pesquerías costeras de la anchoa y del bonito, un poco antes de la llegada del invierno,
los pescadores artesanales del Cantábrico se preparan para trabajar sobre sus cantiles. A partir del día de San Martín, que es cuando comienza la pesca del besugo y de la merluza, las embarcaciones se sitúan sobre el cantil y dejan caer hasta el fondo líneas equipadas con 12 o 15 anzuelos cada una. En este corte esquemático se puede ver perfectamente este sencillo sistema de pesca. Para atraer a las merluzas y los besugos, los anzuelos son cebados con pequeñas sardinas. Cada aparejo es maniobrado con cañas muy flexibles y carretes accionados manualmente. Mientras los aparejos están largados, las embarcaciones deben mantenerse sobre el mismo lugar, dando la proa al viento con ayuda de una pequeña vela de mesana. Transcurrido un tiempo, se recogen las líneas y se hacen visibles los resultados. En esta ocasión es un hermoso besugo el que ha quedado enganchado en el anzuelo. Probablemente si estas líneas fuesen sustituidas por otras con un mayor número de anzuelos, las capturas aumentarían, pero ¿por cuánto tiempo? Los pescadores de Fuenterrabía y de Cudillero saben que es un gran riesgo agotar los caladeros y no están dispuestos a correrlo. En este caso, la inteligente previsión de un futuro con peces que pescar se ha impuesto a la codicia del beneficio inmediato. Pero esta actitud respetuosa con los recursos marinos de los pescadores cantábricos no es de ahora. Asociados en cofradías y hermandades, los pescadores de siglos atrás se sujetaron a reglas y ordenanzas estrictas, cuyas dos funciones principales eran las de preservar los caladeros de la sobrepesca, mitigando los riesgos de su duro trabajo. San Vicente de la Barquera fue uno de los puertos más importantes del Cantábrico durante la Edad Media y disfrutó de unos caladeros de besugo muy productivos. Auspiciados por la Iglesia, los pescadores de esta villa elaboraron ya a comienzos del siglo XIV toda una serie de ordenanzas que regulaban la actividad de las gentes de mar y que hoy, vistas desde la distancia, se nos aparecen como las primeras normativas pesqueras de carácter ecológico y social documentadas en España. Y dejamos San Vicente de la Barquera para llegar a Ruiloba. En esta población existió una de las más importantes fábricas de anzuelos del país, cuya producción abastecía a buena parte de la costa cantábrica. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la industria anzuelera de Ruiloba, de la que todavía quedan en pie los restos de algunos de sus obradores, rivalizó en pujanza con las afamadas fábricas catalanas de Blanes. Y precisamente es en Blanes donde hemos encontrado a Antonio, un viejo hombre de mar que todavía pesca con el palangre artesanal, tal y como se faenaba hace 200 años. Palangre es una palabra de origen griego que significa muchos anzuelos. De este sistema de pesca decía don Antonio Sáñez en su Diccionario Histórico de los Artes de la Pesca Nacional. Arte o manera de pescar con anzuelos, la más inocente porque no destruye los mares. Se le aplica también el nombre de arte real, sin duda por esta circunstancia. Pero además de ser un arte respetuoso con las especies, el palangre tiene la ventaja de proporcionar capturas frescas y de alta calidad en invierno, una época del año poco propicia para otro tipo de pesquerías.
Antonio sabe todo esto y además tiene años suficientes como para haber sido testigo del gradual deterioro de las pesquerías del Mediterráneo. Y ha tomado una opción personal con muy pocos imitadores, la de pescar como lo hacían 3 generaciones atrás. Con el motor de su pequeño laúd al ralentí, Antonio larga un aparejo sobre un fondo de 35 metros. Hecho esto, se aleja mar adentro en busca de mayor profundidad. Cuando se sitúa encima de un fondo de unos 80 metros, Antonio cala una línea para congrio. Esta vez, el cebo son pequeñas sardinas. Después de largar esta segunda línea, Antonio vuelve a la primera para recogerla. Con los anzuelos suben pajeles y pargos que, una vez desenganchados, pasan a la caja. También sube una peligrosa araña marina que Antonio remata con un palo. De nuevo en el caladero más profundo, las transparentes aguas de la Costa Brava nos permiten ver la presa antes de que llegue a la superficie. Se trata de un magnífico congrio por el que se obtendrá un buen precio. Después de unos cuantos anzuelos sin capturas, llega otro congrio. Finalmente regresamos. Las capturas no son muchas, pero a Antonio le bastan. Con tal de ampliar el mercado de consumo y obtener un mejor precio por sus capturas, los palangreros de antaño se plantearon hacer llegar el pescado a las tierras del interior. Pero la tradicional manera de conservarlo, escabechándolo o tratándolo con sal, no era adecuada para las especies de cantil como la merluza y el besugo, que se tenían que consumir frescas.
¿Cómo evitar, pues, que se estropease el pescado durante el largo viaje tierra adentro? El limón vino a solucionar el problema. Para mantener fresco el pescado, los arrieros que lo transportaban desde la costa hasta las tierras del interior utilizaban rodajas de limón, helechos y hojas. Y también la nieve que, ocasionalmente, podían encontrar en su camino. Realmente, traficar con pescado fresco por aquel entonces, sin carreteras, sin hielo y a paso de mula, era toda una aventura. Esta es la razón que explica la curiosa presencia de limoneros en Novales, en plena cornisa cantábrica. Cultivados en el fondo de un resguardado valle, los limones de Novales fueron empleados por los arrieros que llevaban el pescado fresco de Palangre hasta los mercados de León, Burgos y Palencia. Y volvemos de nuevo a la costa, a Ondarroa, para ver la evolución del arte del palangre. De hecho, la única diferencia entre el aparejo artesanal empleado por Antonio y este otro aparejo semi-industrial que usan los barcos del Cantábrico está en las dimensiones. En esta ocasión, los recipientes contenedores de los largos palangres llamados de piedra bola son baldes de goma negra con cientos de anzuelos cuidadosamente clavados en el borde circular. Estas piedras, unidas a la línea y alternándose con flotadores, dan nombre a este arte, muy extendido en todo el Cantábrico. Mientras se desplazan hasta el caladero, los pescadores revisan el aparejo y preparan el cebo. Situados sobre el cantil, van largando las líneas. Instalados en la popa del buque, los pescadores encarnan los anzuelos con sardina pequeña. Cuando han preparado 10 anzuelos, intercalan una gruesa piedra. A continuación, preparan otros 10 anzuelos e intercalan un flotador. Esta secuencia se repite en toda la línea. En este grabado del siglo XVIII podemos ver perfectamente la posición que adopta el palangre de piedra bola una vez calado. En los 2 siglos que distan desde el grabado hasta hoy, el sistema se ha modificado muy poco. Únicamente han cambiado los materiales, la longitud de las líneas y el alador que la recoge, pero el principio sigue siendo el mismo. La jornada ha transcurrido a prisa. Desde que la embarcación se ha instalado encima del caladero, se han largado unos 3.000 anzuelos y ahora toca recogerlos. Poco a poco, las cajas se van llenando de merluzas, besugos, congrios, brecas, fanecas y sargos. Si la operación de largar todas las líneas ha sido laboriosa, recogerlas no lo es menos, y vemos cómo cae el sol por el horizonte. En la actualidad, la pesca con palangre se ha convertido en una pesca industrial, practicada a bordo de grandes buques de altura. Este pinchero que se prepara para hacerse a la mar en el puerto de La Coruña tiene nombre británico y ondea pabellón inglés para superar los obstáculos que tiene nuestra flota en el acceso a determinados caladeros comunitarios. Les sorprendemos cuando están llevando a cabo los últimos preparativos antes de zarpar. Cargan el hielo que mantendrá fresca la merluza durante las 3 semanas que durará la marea
y las sardinas congeladas que servirán de cebo y que se almacenan en las cámaras. Carnada estamos usando para la merluza sardina. Y no sé, estamos pues para una marea normal pues llevamos sobre 350 cajas de 20 kilos cada caja de sardina, porque claro, siempre es preferible que sobre que si se consume todo, pues bien, si no se consume, pues como los barcos pues tienen con frío, pues entonces se puede aprovechar para la otra marea. Naturalmente, para mantener durante 3 semanas la veintena de hombres que compone la tripulación, hace falta una buena cantidad de provisiones. El avituallamiento del buque corre a cargo de empresas de abastos contratadas directamente por el armador. Bueno, nosotros vamos a pescar a gran sol. Alguna vez también sobre algo las costas de Escocia, pero menos. Y las mareas en estos barcos depende. Una marea normal dura sobre 18 días, algunas 20. También puedes hacer alguna de 15. Raras veces porque las capturas no abundan. Todo está ya embarcado y los más rezagados van subiendo a bordo uno tras otro. Es el momento del último beso antes de la partida. Mientras los motores se ponen en marcha, los hombres se instalan en los camarotes. Y finalmente se sueltan las amarras. Estas balizas de señalización de color naranja son el signo de identificación de un pinchero. Y comienza el trabajo. Son las 11 de la noche y se han de cebar 20.000 anzuelos con sardinas. Una vez cebados y ordenados los anzuelos, la línea se lanza al agua. La baliza de señalización, identificada con el nombre del buque, quedará en alta mar para indicar el lugar exacto donde se ha calado el aparejo. La operación se repite hasta que se han largado todas las líneas. Al día siguiente se recogen las líneas. El alador va tirando del hilo y comienzan a subir las merluzas a bordo. Hace muchos años, los pescadores descubrieron que un caladero de merluza que empezaba a ser explotado producía cada vez más. La explicación era bien sencilla. Si de una población estable de merluzas se extraían los individuos adultos que comían mucho, las merluzas jóvenes del caladero se encontraban con más alimento y prosperaban sensiblemente. A medio plazo, el número de merluzas del cantil parecía que aumentaba, pero en realidad no había tal aumento de la población, sino un crecimiento más rápido al existir más alimento disponible. Llevados por esta falsa apreciación, los pescadores incrementaron su presión sobre los caladeros y entonces vino el desastre. La sobreexplotación rompió el equilibrio natural y los caladeros se empobrecieron en pocos años. Por eso es preciso establecer un control sobre su explotación, lo mismo que hace siglos ya hicieron los pescadores del Cantábrico.